Bienvenidos a nuestro último evento de DLA Piper en conjunto con Colcapital, denominado Medidas y Recomendaciones Laborales en Tiempos del COVID-19. Queremos agradecer nuevamente a Paula y a Daniela de Colcapital por organizar estos eventos, cuyo objetivo era proveer a los miembros y demás aliados información en tiempo real sobre algunos asuntos legales que están, siendo objeto de preguntas por fondos de capital privados y por otros miembros de la industria. Para la DLA Piper fue un gusto poder presentar estas presentaciones con información general, pero actualizada a la industria de fondos de capital privado. Las presentaciones tenían por objeto consolidar algunas preocupaciones que han sido expresadas por varios fondos, teniendo en cuenta la coyuntura actual. Las 3 exposiciones, acordémonos, estuvieron centradas principalmente en 3 asuntos: temas de seguros, que fue la primera, que fue el lunes; en temas de insolvencia, fue la segunda, que fue el miércoles; y en aspectos laborales, que es la que va a presentarnos Diana Zuleta, que es nuestra directora de laboral. Existen muchos otros aspectos que se han identificado y que están haciendo que el negocio de los fondos de capital privado cambie. Entonces, todo esto es bien interesante saber qué es lo que está ocurriendo. Entiendo que las 3 exposiciones estarán a disposición de todos en unos links que vamos a circular. Entonces, las personas que no hayan podido ir a las otras 2 o atender las otras 2, con mucho gusto pues les podríamos enviar los links si es necesario. Muchas gracias nuevamente y ahora sí entremos en materia y muchas gracias a todos por participar en estas conferencias. Hola Juan Manuel, es Paula Delgadillo. Antes de arrancar, pues quería darte las gracias a ti y a todo el equipo de DLA por estas charlas que hemos organizado. La verdad, creo que en estos momentos de incertidumbre es donde más dudas y donde todas las cosas que no conocemos se vuelven absolutamente relevantes para poder llevar a cabo y que los gestores tengan un poco más de información sobre los 3 temas que se han tocado durante estas 3 sesiones. Entonces, pues agradecerte nuevamente y nuevamente pues muy a la orden en Colcapital a todos para lo que necesiten. Perfecto, Paula. No, muchas gracias a ustedes por digamos, gestionar todo esto y darle a los gestores, como mencionas, esa posibilidad de tener esta información a primera mano. Gracias. Entonces, Diana, si quieres, arranquemos. Vale, gracias Juan Manuel, gracias a todos por participar. Entonces, como lo anticipaba Juan Manuel, la idea es que conversemos un poco de las implicaciones laborales que ha tenido la emergencia sanitaria. Entonces vamos a la agenda de la conversación de hoy. Serán 3 ejes principales. Uno serán las medidas laborales de protección al empleo y las alternativas laborales con las que cuentan las empresas frente a la emergencia. 2, las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, algunas medidas y consideraciones migratorias. Entonces, ya para entrar en materia, frente a las medidas laborales, el Ministerio expidió una circular a mediados de marzo, que es la circular 021, en donde recordó algunos de los mecanismos legales con los que cuentan los empleadores para proteger el empleo y pues evitar las suspensiones de los contratos de trabajo en principio. Entonces, en esta circular, el Ministerio trae 6 alternativas, que son las que están en esta diapositiva. La primera es la de trabajo en casa y la segunda es teletrabajo, que en términos prácticos termina siendo lo mismo y pues es hacer el trabajo remoto. La diferencia entre uno y otro será los requisitos previos que se deben cumplir con el teletrabajo. Entonces, pues en la emergencia sanitaria harán teletrabajo los que ya venían haciendo teletrabajo, porque pues digamos aquellas empresas que no tenían implementada esta medida, pues lo que tendrán que ejecutar es el trabajo en casa, porque el teletrabajo requiere el previo aviso a la ARL sobre el teletrabajo, aviso al Ministerio del Trabajo también de qué trabajadores van a prestar sus servicios en esta modalidad, y requiere además de la verificación previa al puesto de trabajo para verificar que cumpla con las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues, digamos, dada la inmediatez y la premura con la que fue decretada la emergencia sanitaria, muchas empresas no tuvieron esta oportunidad. Sin embargo, pues los trabajadores están haciendo su labor remotamente desde su casa.
La otra alternativa que menciona el ministerio es el de las jornadas flexibles. Esta alternativa la propuso inicialmente y pues digamos antes del aislamiento obligatorio como un mecanismo para prevenir las aglomeraciones en los sitios de trabajo y de esa manera ampliar o reducir las jornadas de los trabajadores para reducir el número de trabajadores en las instalaciones del empleador. Y la otra digamos, medida que buscaba evitar esta jornada flexible era también disminuir el uso masivo las conglomeraciones en el transporte masivo. Entonces, en esta alternativa se puede, digamos, los trabajadores siguen prestando sus servicios durante las 48 horas a la semana o 36 horas a la semana, pero pueden ejecutar labores durante más de 8 horas diarias sin que por ello haya lugar a horas extras. Entonces, se puede modificar la jornada en este sentido sin que haya un mayor recargo laboral para el empleador. La otra opción, que es, digamos, la que están utilizando la mayoría de las empresas en la medida en que les ha sido posible, ha sido el de las vacaciones anuales. Y las vacaciones se pueden reconocer de diferentes maneras. Una son las vacaciones acumuladas, que ya son aquellas que los trabajadores han causado y ya tienen derecho. En esa medida, el empleador ya tiene causado ese pasivo vacacional y lo debe al trabajador. Y la otra son vacaciones anticipadas, que son vacaciones que no se han causado para la fecha en que se les ordena al trabajador disfrutar de este tiempo. Frente a esto, el fin de semana pasado el ministerio profirió un decreto donde dice que a los trabajadores que se les concedan las vacaciones se les debe notificar con un día de anticipación el día en que empezarán a gozar las vacaciones. Y esto es importante porque el Código Sustantivo establece que cuando es el empleador quien define la época de las vacaciones, debe dar un previo aviso de 15 días. Entonces, con este decreto, lo que hace el ministerio es eliminar esta obligación del empleador de dar el preaviso de los 15 días y se puede hacer solamente Laura, con un día de anticipación. 713. Aquí el beneficio frente a las vacaciones es que los empleadores van a disminuir el pasivo vacacional y adicionalmente hay un alivio frente a la carga laboral, y es que pues, durante las vacaciones no se paga el aporte a la ARL. Pues dependiendo del tipo de empresa del que estemos hablando, el riesgo pues, podrá ser 1 o 5, lo cual representará un costo más o menos importante. Y la última medida que recordó el ministerio en esa circular es el de los permisos remunerados, o lo que se conoce también como relevación del servicio, en virtud del artículo 140 del Código. Entonces, aquí lo que sucede es que no hay prestación del servicio por parte del trabajador, pero sí se sigue causando el salario, el empleador sigue pagando el salario y sigue pagando las demás acreencias laborales que se vayan causando durante la licencia. Entonces, pues se paga la cesantía, la prima, los intereses a la cesantía, y se siguen pagando todos los aportes a seguridad social y para fiscales. ¿Qué beneficios representan, digamos, estas 6 alternativas? Todas son una medida de protección al empleo y le garantizan la continuidad al trabajador en el empleo. Para el empleador, el trabajo en casa y el teletrabajo, pues le permite que los trabajadores sigan desarrollando la actividad generadora de ingreso de la empresa. El de la jornada flexible, lo mismo, y adicionalmente, pues, alivia la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo en la medida en que el empleador está siendo corresponsable para evitar el contagio de sus trabajadores. En las vacaciones, como les decía, hay una disminución en la carga prestacional, y en los permisos remunerados está también el tema de evitar el contagio y evitar eventualmente las terminaciones de los contratos de trabajo que puede conllevar a despidos colectivos, que ya lo veremos más adelante. Entonces, en adición a estas alternativas, hay otros mecanismos legales que también pueden utilizar los empleadores para proteger el empleo y pues evitarse las terminaciones de los contratos de trabajo. Esas alternativas consisten en la reducción de la jornada laboral con el pago proporcional al salario. Entonces, aquí no estamos hablando propiamente, o sea, jurídicamente, de una disminución del salario, sino de un pago proporcional al tiempo laborado. Entonces, como esta alternativa, al margen de que no sea una disminución unilateral del salario, sí termina representando una disminución en el ingreso mensual del trabajador, lo recomendable es hacer ese cambio en las condiciones laborales mediante la firma de un acuerdo con el trabajador donde él consienta el cambio de
de esas condiciones laborales. Esta alternativa, ¿qué beneficio representa? Pues me va a disminuir la carga laboral en los costos laborales y prestacionales que tiene el empleador, porque pues las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social las va a hacer en proporción al salario pagado. Entonces, en la proporción en que se disminuya el salario, en esa misma proporción se disminuirá la carga prestacional. La otra opción es implementar acuerdos de flexibilización salarial, donde aquí lo que pueden hacer los empleadores es acordar con los trabajadores, y aquí también es súper importante tener ese acuerdo con los empleados, de modificar la remuneración del empleado, de manera que parte de la remuneración la reciba a título de salario y la otra parte la reciba a título de beneficio no salarial. Entonces, por ejemplo, tengo un trabajador que se gana 3 millones de pesos, le puedo decir que se gane como salario 2 millones y acordamos como un auxilio de manutención o alimentación o transporte no constitutivo de salario por el valor de la diferencia, que sería 1 millón de pesos. Entonces, ahí también como empleador van a tener un alivio en la carga prestacional, porque pues las prestaciones sociales y los aportes a seguridad social y para fiscales se van a pagar sobre la base de los 2 millones de pesos y no los 3. Entonces, ahí se va a reducir más o menos en un 30% la carga laboral del empleador. Otra alternativa es la suspensión de los contratos de trabajo. Y aquí este tema, digamos, ha generado varias consultas y varias dudas, porque el ministerio ha sido bien incisivo e insistente en que va a ser muy riguroso en todos los procesos de fiscalización que deba adelantar y las verificaciones que deba hacer en virtud de aquellos casos que deba conocer como autoridad del trabajo. Entonces, aquí el tema es que el contrato de trabajo se puede suspender por varias razones según las establece el código, pero durante la emergencia sanitaria las causales que podrían aplicar son las 3 que ven en esta diapositiva. La primera es las licencias no remuneradas. Esto pues básicamente lo que hace es que trabajador y empleador acuerden que el trabajador queda relevado del servicio y no va a recibir el pago del salario, pero sí continúa el pago de aportes a seguridad social en salud y pensiones, cosa que le garantiza al trabajador la cobertura en estos dos riesgos. Y pues le representa un alivio al empleador en la medida en que solamente va a tener que pagar estos 2 tipos de aportes. No hay pago de aportes para fiscales. Y el pago de aportes a salud y pensiones se hacen sobre la base del último salario devengado por el trabajador al momento de entrar a disfrutar de la licencia. El fin de semana pasado también el ministerio profirió una circular diciendo que no es posible constreñir a los trabajadores para que acuerden licencias no remuneradas y que cualquier licencia no remunerada que sea concedida por el empleador debe surgir única y exclusivamente de la voluntad y de la solicitud del trabajador. Nosotros no compartimos este criterio del ministerio porque la ley no establece esta restricción frente a que el empleador pueda sugerirle al trabajador entrar a disfrutar una licencia no remunerada. Como se trata de una circular, en este punto no tiene fuerza de ley, entonces, digamos, es una recomendación, pero pues no tiene la fuerza normativa de la norma. Sin embargo, pues habrá que ver si de pronto el ministerio saca un decreto estableciendo esa limitación y pues ahí sí, digamos, otra sería la historia y las medidas a tomar. El otro punto es también suspender los contratos por fuerza mayor, en cuyo caso hay que darle aviso inmediato al Ministerio del Trabajo. Entonces se le informa a los trabajadores que el contrato está siendo suspendido y simultáneamente se debe enviar una comunicación al ministerio informando las razones por las cuales la empresa está incursa en esa fuerza mayor que le impide cumplir con el contrato de trabajo. Aquí es importante tener en cuenta que el ministerio no califica la fuerza mayor, sino que el ministerio lo que hace es verificar que los hechos que el empleador está aduciendo como causal para no cumplir el contrato de trabajo son ciertos. Entonces, digamos que la emergencia sanitaria o el COVID-19 per se no es la fuerza mayor ni es lo que impide ejecutar el contrato de trabajo. La fuerza mayor puede ser el acto de autoridad como el decreto de aislamiento obligatorio que impidió que ciertas empresas pudieran continuar con sus operaciones, que sus trabajadores pudieran desplazarse a su lugar de trabajo y en esa medida pues no se podía continuar ejecutando la actividad. Entonces el ministerio lo que va a hacer es chequear que los presupuestos que está aduciendo el empleador como causa de suspensión en efecto estén ocurriendo.
Ya si hay una discusión frente a si es fuerza mayor o no, esa discusión debe ser dirimida por el juez laboral. Y la otra causal es la posibilidad de suspender el contrato de trabajo por el cierre temporal de la empresa por razones técnicas o económicas hasta por 120 días. Aquí el tema es que esta suspensión o cierre de actividades requiere de autorización previa al Ministerio del Trabajo. Entonces, no se pueden suspender los contratos hasta tanto no se tenga la autorización del Ministerio. Y frente a los temas que revisa el Ministerio, como les decía hace un momento, el Ministerio profirió también una circular diciendo que va a ser muy riguroso en las inspecciones que haga para validar las causales que están aduciendo los empleadores para suspender los contratos de trabajo. Como les decía, durante la suspensión del contrato no hay prestación del servicio y no hay pago de salario, se paga solamente el aporte a salud y pensiones. A salud se paga solamente la porción que le corresponde al empleador, es decir, el 8.5%, no hay lugar al pago del 4% por cuenta del empleador, y pues ese 8.5% es la medida en que la empresa esté obligada a pagar. Si hay trabajadores que devenguen menos de 10 salarios, dependiendo de la cantidad de trabajadores, el empleador no va a tener que ni siquiera pagar ese aporte. Y a pensiones sí se causa el aporte completo, la porción del empleador y la porción del trabajador. Entonces, como el empleador no está pagando salario bajo este supuesto, el problema viene respecto al 4% que le corresponde al trabajador. Entonces, el ministerio sacó otra directriz diciendo que el empleador debe asumir este 4% y que cuando se reanuden las labores y el trabajador vuelva a recibir su ingreso, acuerde con el trabajador el descuento que hará por haber asumido la porción del aporte que le correspondía al trabajador. El tiempo de suspensión se descuenta para la liquidación de cesantías, intereses a la cesantía y vacaciones. No se descuenta para la prima hay que pagarla. Y por último, frente a la suspensión y digamos estas medidas de protección al empleo, el ministerio también profirió un decreto estableciendo unos mecanismos para los trabajadores, y es que si aquellos trabajadores que tengan una disminución en su ingreso podrán pedir el retiro parcial de sus cesantías al fondo de pensiones, para lo cual solamente requerirán una certificación del empleador que diga que tuvieron la disminución del ingreso, y podrán hacer el retiro mensualmente en la proporción que corresponda para completar esa disminución, y pues este auxilio está limitado hasta el ahorro que tenga constituido el trabajador en su correspondiente cuenta del fondo de cesantías. Y la otra opción es cuando ya quedan cesantes o pues también han tenido una disminución en el ingreso, es solicitar el beneficio del mecanismo de protección al cesante para aquellos trabajadores que les terminan el contrato de trabajo. Y es un auxilio equivalente a 2 salarios mínimos que es pagado en 3 cuotas mensuales. ¿Sí? Todo lo anterior y digamos que la posibilidad de establecer estas medidas se fundamentan en la facultad que tiene el Código Sustantivo sobre la posibilidad de revisar el contrato de trabajo. Entonces, el Código prevé la posibilidad de revisar las condiciones laborales y revisar el contrato de trabajo cuando ocurren situaciones imprevisibles o graves alteraciones a la normalidad económica. Entonces, digamos que pues, la alteración económica que se ha generado por cuenta de la emergencia sanitaria es una causal de revisión del contrato. Pero si las partes no se ponen de acuerdo en la revisión de las condiciones laborales, pues entonces tendrá que entrar el juez laboral a dirimir la controversia. Aquí el punto es que los juzgados en este punto están cerrados y todavía no han abierto y pues no tienen previsto abrir, más aunque la semana entrante pues también es vacancia judicial. Y pues mientras se dirime la controversia, pues el contrato continúa en pleno vigor en los términos y condiciones que esté pactado hasta ese momento. Frente a la terminación del contrato de trabajo, como les he dicho a lo largo de la charla, el ministerio ha sido muy insistente en que pues, van a evitar autorizar despidos colectivos, perdón. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que si bien la terminación del contrato es una posibilidad, hay que analizar bajo qué supuestos podría proceder y en qué condiciones podría proceder la terminación. Entonces, la fuerza mayor no es una justa causa de terminación del contrato, sino de suspensión del contrato de trabajo, como ya lo vimos. Entonces, al no ser una justa causa, si el empleador pretende aducir como terminación la emergencia sanitaria, sería un despido injusto y, consecuentemente, tendrá que pagar la indemnización que corresponda.
Adicionalmente, las terminaciones sin justa causa suman para efectos de determinar si estamos ante un despido colectivo o no. Entonces, los despidos colectivos consisten básicamente en despedir sin justa causa a un número determinado de trabajadores durante los 6 meses anteriores a la fecha del despido. Entonces, dependiendo de la cantidad de trabajadores y la nómina que tenga el empleador en su momento, habrá un despido colectivo, en cuyo caso se requerirá autorización previa al Ministerio del Trabajo. Como les he dicho, el Ministerio no está pensando en este punto autorizar despidos por ahora. Sin embargo, hay otras opciones de terminación del contrato de trabajo y son preguntas que surgen o que han surgido, digamos, durante estas 3 semanas de la emergencia, y es, ¿qué pasa con los contratos a término fijo? Entonces, legalmente, en la medida en que esos contratos, la fecha de terminación sea preavisada con más de 30 días, es posible terminar los contratos de trabajo. Eso es la medida también en que el trabajador no tenga, o sea, se acrediten las circunstancias de que el trabajador no tenga derecho a la prórroga. Digamos que este no es un requisito legal, pero es un requisito que se ha venido mencionando de creación jurisprudencial, que es importante tener en cuenta. Entonces, si yo no requiero más de los servicios del trabajador y el contrato, el término expira, podría terminar el contrato de trabajo por la expiración del término, sin que por ello esa terminación me vaya a sumar a un despido colectivo. También es posible la finalización de los contratos por duración de la obra o labor contratada, que es usualmente el tipo de contrato a través del cual están vinculados los trabajadores temporales o personal en misión que son suministrados por las empresas de servicios temporales. Y pues en la medida en que la obra para la cual fueron contratados haya finalizado, esa será la razón para terminar el contrato de trabajo, y en ese caso no se requiere preaviso ni hay lugar tampoco al pago de la indemnización. Sin embargo, el Ministerio también hemos conocido que ha iniciado investigaciones sobre todas las empresas de servicios temporales que han terminado varios contratos de su personal en misión por la terminación de la obra con la empresa usuaria con quien habían contratado. Frente al periodo de prueba, esto también es otra forma de determinar el contrato de trabajo, bajo el supuesto de que el trabajador no pasa el periodo de prueba y pues no cumple con las aptitudes que tiene o expectativas que tiene el empleador frente a su vinculación. Y también es posible terminar el contrato con justa causa, que pues aplicará para quienes continúen prestando servicios, y pues esas justas causas tienen que ver sobre todo con el desempeño y el comportamiento del trabajador en el servicio. Entonces, si no está cumpliendo con sus tareas, si no está cumpliendo con los requerimientos de los jefes, si llega a tener algún comportamiento grosero, abusivo o inmoral en la ejecución de sus labores, todo esto podrá ser una justa causa que podrá dar lugar a la terminación del contrato de trabajo. Ahí deberá cada empresa verificar si tienen que adelantar o no un procedimiento previo para la terminación del contrato con justa causa, y pues de ser el caso, adelantarlo. ¿Cuáles son las preguntas frecuentes con las que nos hemos encontrado durante la emergencia sanitaria? Entonces, la primera es el tema de quién califica la fuerza mayor, que como les explicaba hace un rato, eso no le corresponde al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo solamente debe verificar los hechos que aduce el empleador como causa de la fuerza mayor. Otra pregunta que nos han hecho es si se debe continuar pagando o no el auxilio de transporte, y la respuesta es: si los trabajadores están realizando su trabajo en casa o en teletrabajo, es decir, que no se tienen que desplazar para llegar a laborar, en ese caso no se causa el auxilio de transporte y el empleador no está obligado a pagarlo. Ahora, ¿qué pasa si el trabajador lo que tiene es un auxilio de movilización no constitutivo de salario acordado con el empleador? Entonces, si se trata de un beneficio acordado por las partes, para modificar el pago de ese beneficio, es necesario el mutuo acuerdo con el trabajador si estaba previamente acordado con él. Si se trata de un beneficio unilateral otorgado discrecionalmente por el empleador sin que exista ese acuerdo entre las partes, unilateralmente sí se podría modificar, pero es súper importante que verifiquen si está pactado y los términos en que está pactado el beneficio extralegal para definir si es posible modificarlos unilateralmente o si requieren del acuerdo con el trabajador. ¿Qué hacer con el personal en estabilidad laboral reforzada? Entonces, pues aquí se presentan varios supuestos. Frente al, por ejemplo, mujeres que estén en licencia de maternidad, pues la empresa deberá continuar pagando la licencia y solicitando el correspondiente reembolso a la EPS. Lo mismo sucederá respecto al personal que se encuentre en incapacidad médica.
Y frente a las mujeres embarazadas, digamos, este es un tema un poco más delicado porque si deciden relevar a todos los trabajadores del servicio, bien sea por licencia no remunerada o por suspensión del contrato de trabajo, pues ahí eventualmente se pueden generar reclamaciones frente a la violación de los derechos del menor y pues de la mujer gestante, que pueden llevar a reintegros y a órdenes judiciales vía tutela que impliquen el pago el reintegro de la trabajadora, así sea en la relevación del servicio, junto con el pago de todas las acreencias laborales. Y es más, hoy conocimos que en Cartagena el Sindicato de Trabajadores Hoteleros y de Restaurantes presentó una acción de tutela frente a Capilla del Mar y Las Américas, el Hotel Capilla del Mar y Las Américas, solicitando como medida cautelar el reintegro de los trabajadores con el pago de las acreencias laborales. Y en ese caso el juez de tutela aún no ha resuelto el caso, pero como medida cautelar ordenó el reintegro de los trabajadores con el pago. Entonces, esto nos hace ver que hay que anticiparse a este tipo de reclamaciones que se van a venir presentando por los trabajadores, bien sea directamente o a través de acciones de tutela. ¿Qué pasa con el personal en misión? Entonces, si yo tengo trabajadores vinculados a través de empresas de servicios temporales, si esos trabajadores están vinculados por los 3 supuestos que establece la ley para vincular al personal en misión, y ese supuesto por el que está vinculado ese trabajador deja de existir, se pierde, digamos, la causa de la contratación de esa persona y, pues, dependiendo de lo que diga el contrato con la empresa de servicios temporales, se podrá solicitar a la empresa que remueva a ese trabajador. Entonces, ahí lo que están haciendo las empresas de servicios temporales, como les explicaba, es que en esos casos están terminándole el contrato a esos trabajadores, lo cual está llevando a reclamaciones de ese tipo de personas y pues a investigaciones por parte del Ministerio del Trabajo. Entonces, frente a eso es importante determinar si en efecto se termina la obra o eventualmente podrían considerar suspender el contrato por un tiempo mientras definen cómo, o pues mientras vemos cómo avanza la emergencia sanitaria. ¿Qué pasa con los aprendices? Inicialmente el SENA sacó una resolución mencionando que los aprendices debían seguir, digamos, las mismas directrices que estaba teniendo el resto del personal de la empresa. Esto era inicialmente antes del aislamiento obligatorio. Ya tratándose del aislamiento obligatorio, si el aprendiz no puede seguir ejecutando sus labores dentro de la fase práctica, es decir, no puede hacer trabajo en casa, podrá suspenderse el contrato de aprendizaje por fuerza mayor, en cuyo caso pues hay que notificarle al aprendiz y hay que notificarle al SENA, al funcionario que tenga encargado el manejo de la cuenta en el SENA de esa empresa. Ya digamos frente al tema de fusiones y adquisiciones que pues siguen ocurriendo y hay algunas que no se han detenido producto de la emergencia, una de las preguntas que surge es si es posible hacer la transferencia del personal. Si en virtud de esa transacción pues se transfiere el personal, bien sea vía compra de activos o vía una sustitución de empleadores, y la respuesta es sí. Las transferencias se pueden hacer, hay que seguir cumpliendo con los mismos requisitos legales ordinarios que venían cumpliéndose normalmente, como es si es una empresa, si es una sustitución de empleadores, entonces habrá que notificarle a los trabajadores del cambio de empleador y pues habrá que hacer los trámites ante las entidades de seguridad social y los reportes en la planilla de autoliquidación de aportes. ¿Qué esperamos que pase laboralmente frente a esta emergencia? Pues, como les mencionaba, estamos viendo que hay acciones de tutela que están buscando que los trabajadores no se vayan en licencia no remunerada y que no les suspendan el contrato de trabajo, lo que hace que el tema sea bien complejo porque, pues, si está la orden judicial o el juez de tutela de reintegrar a los trabajadores y pagarles el salario, pues incumplir esa orden eventualmente pues será un desacato y podrá llevar a multas o incluso al arresto del representante legal de la compañía. Y el tema se complica es cuando la compañía deja de tener el flujo de caja para continuar pagando esos salarios. Entonces, pues en ese caso habrá que explicarle al juez de tutela que se encuentra imposibilitado para cumplir con la orden. Más adelante se vendrán demandas ordinarias frente a las terminaciones que sea que ocurran durante la emergencia. Se nos vienen también investigaciones administrativas del Ministerio del Trabajo, por lo que hay que ser muy juiciosos y muy precisos en aquellos eventos donde el Ministerio tenga que participar, incluso en los eventos donde se suspenda el contrato por fuerza mayor, donde hay que darle aviso al Ministerio. Y pues también, producto de lo que se va a generar por la emergencia sanitaria, digamos, los
la crisis económica que se va a generar. Eventualmente habrá solicitudes para despidos colectivos y pues está también la posibilidad, para no incurrir en el despido colectivo, de implementar planes de retiro voluntario. Los planes de retiro voluntario incluso se pueden proponer hoy en día, donde pues se le ofrece al trabajador que se retire a cambio del pago de una suma que usualmente es superior a la indemnización que le correspondería por ley. Esta es una práctica usual en el mercado, sin embargo, en este punto es complejo hacer el ofrecimiento porque pues en condiciones normales, cuando se ofrecen estos planes, el trabajador al menos tiene la expectativa de que podrá ser vinculado en otra compañía y prestar sus servicios en otro lugar. Pero pues dada la coyuntura, conseguir empleo en estas circunstancias no es fácil, entonces digamos no hay un gran incentivo para el trabajador de quererse desvincular de la empresa. Y pues hasta ahí los temas laborales. Ya en temas de medidas de seguridad y salud en el trabajo, tenemos un par de resoluciones y de decretos del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud, que lo que hacen es mencionar las medidas que deben implementar los empleadores y trabajadores para garantizar la salud en el empleo y evitar el contagio de la enfermedad. Entonces, por un lado está establecer canales de comunicación para reportar los casos sospechosos de COVID. Entonces, aquí es informarle a los trabajadores qué canales de comunicación tienen ellos para informarle al empleador sobre los casos de sospecha que consideren. Y de otro lado está la empresa que debe reportarle al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Salud, los casos sospechosos. Aquí también tenemos el tema de reforzar las medidas de limpieza, prevención y autocuidado de los lugares de trabajo, suministrar los elementos de protección personal, entonces serán los guantes, los tapabocas y demás elementos para el personal que esté prestando los servicios ahorita durante el aislamiento obligatorio, y pues si se llega a levantar la medida del aislamiento obligatorio, de todas maneras estas obligaciones estarán en cabeza de todos los empleadores que continúen teniendo a sus trabajadores al servicio. Promover y reforzar la actividad de lavarse las manos constantemente, suministrar los elementos para el lavado de manos, jabón, desinfectantes, toallas desechables, y mantener limpias las superficies y herramientas de trabajo de los trabajadores. Entonces, pues estas son las medidas que deben tener en cuenta los empleadores que tengan trabajadores al servicio, y es súper importante establecer todos protocolos y políticas de protección y también de reporte de casos sospechosos, porque eventualmente podrá suceder que un trabajador se contagie del COVID-19, en cuyo caso si se llega a contagiar durante la prestación del servicio, la enfermedad podrá ser considerada como una enfermedad laboral, donde pues al margen de que la ARL vaya a responder con las prestaciones asistenciales y económicas que reconozca el sistema de riesgos laborales, eventualmente se puede generar un tema de responsabilidad plena del empleador. Y cuando hay culpa del empleador en el contagio, digamos, o la ocurrencia de una enfermedad laboral, el empleador debe indemnizar todos los daños y perjuicios al margen de los pagos que haga la ARL. Entonces, por eso es súper importante ser muy diligente en establecer todas estas medidas de protección en salud y en seguridad en el trabajo. Y ya para finalizar, algunas consideraciones migratorias, donde pues es importante respecto a aquellas empresas que tengan, bien sea o trabajadores expatriados prestando sus servicios en Colombia, o trabajadores que se retiraron o estuvieron prestando sus servicios en el exterior y digamos que producto de las medidas de la emergencia sanitaria no han podido retornar al territorio nacional. Entonces, los trabajadores que no hayan podido retornar al territorio nacional podrán ser sujetos de todas las medidas laborales que mencionamos al inicio de la charla, tanto las recomendaciones que establece el Ministerio como eventualmente considerar la modificación de condiciones laborales o pues suspender los contratos de trabajo si a ello hay lugar. Frente a los expatriados, la Cancillería solamente está estudiando visas o solicitudes de visas de personal extranjero que esté en el territorio nacional. Entonces, si por ejemplo la compañía quiere traer un trabajador extranjero que aún no se encuentra en el territorio nacional, esa persona no puede aplicar a una visa en este momento para poder prestar servicios en Colombia. E igualmente, si tiene un trabajador que tenga visa vigente en Colombia, pero que llegue a vencérsele y está en el extranjero en este momento, por estar afuera tampoco van a admitir esa solicitud y pues no es posible tramitar la visa de ese extranjero.
No se están admitiendo solicitudes de visas en consulados en el extranjero, todas las visas se están tramitando directamente en la oficina de visas aquí en Bogotá, electrónicamente, y como les digo, solamente para personas que estén en el territorio nacional. Adicionalmente, Migración Colombia, que digamos es la entidad administrativa que se encarga de la verificación de trámites migratorios y de registros, estableció que hasta el 30 de mayo podrá aplicar la oportunidad de enmienda a aquellas, digamos, empresas y trabajadores que no hayan cumplido con sus obligaciones migratorias, como de reportar el ingreso y retiro de trabajadores o registrar las visas. Si se logra acreditar que producto de la emergencia sanitaria los empleadores no pudieron cumplir con, o las personas no pudieron cumplir con esta obligación. Hoy, de hecho, Migración Colombia acaba de proferir otra resolución indicando qué trámites quedan suspendidos ante migración, que son básicamente todos los trámites en migración se deben hacer electrónicamente, pero hay algunos que al final del trámite requieren la presencia del extranjero en la entidad, como el tema de registro de visas, el registro biométrico, la expedición de la cédula de extranjería o el certificado de movimientos migratorios que a veces se requiere, bien sea para traspasar una visa o para solicitar una visa Mercosur. Entonces, en ese punto están suspendidos ese tipo de trámites porque pues, la entidad físicamente no está admitiendo a usuarios. Y actualmente se encuentran suspendidos pues, todos los permisos temporales y salvoconductos. Y digamos que el tema de los permisos temporales toma cierta relevancia, especialmente en el caso de los extranjeros venezolanos que tienen el PEP, que si se les llega a vencer el PEP, pues se encuentra suspendido y en esa medida, digamos, podrán continuar prestando servicios teniendo el PEP vencido al menos durante la emergencia sanitaria y hasta el 30 de mayo. Habrá que esperar a ver si el gobierno nacional decide abrir el espacio aéreo después del 30 de abril, que es hasta cuando está cerrado, y pues mirar a ver si es posible aplicar a nuevas solicitudes de visa o qué alternativas tienen los extranjeros para prestar servicios en el país. Pues básicamente ese es un gran resumen de lo que está pasando en temas laborales de seguridad, salud en el trabajo y migratorios. No sé si quieren pasamos a preguntas. Si tienen preguntas. Diana, no, por lo personal no tengo preguntas. Muchas gracias por tu presentación. Grande información para nosotros, que nos servirá pues para tomar medidas en cada una de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, entonces yo creo que muchas gracias, Diana. Esta presentación también, al igual que las pasadas, va a estar, como les comentaba, grabada y digamos para la disponibilidad de todos ustedes y de todos los miembros de Colcapital. Entonces, bueno, pues para nosotros fue un placer estar con ustedes y muchas gracias.